Yo primero voy a dar como una introducción pues, para la grabación. Entonces, siendo, ¿qué horas son? Un cuarto para las 6. Bueno, siendo las 5:45, me encuentro con Julio Huasca, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca, con una tesis en proceso acerca de la pedagogía sobre el territorio dentro del municipio de Soacha. Desde hace 2 años lleva este proceso de investigación. Al paso de los años también se ha encargado de puntos importantes como integrar el grupo de Soacha Memoria, Identidad y Territorio, que ve por el rescate de la memoria cultural e histórica del municipio. Además colabora en las columnas de opinión de periodismo público y en lo habitual se dedica a la docencia. Por otro lado, desde hace ya 6 meses, trabaja en un proyecto junto a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en unión con la Universidad de Cundinamarca, sobre la socialización del tema del área metropolitana de Soacha y Bogotá, y un tema adjunto llamado Bogotá, Territorio y la Región. A continuación, pues entonces ya empezaremos con la entrevista. Bueno, esta entrevista, como ya sabes, se consta de 3 bloques temáticos. Bloque 1 es la categoría de jóvenes, el bloque 2 es sobre el sentido de pertenencia y el bloque 3 es el de arte precolombino. Te agradezco realmente de antemano pues que me des la oportunidad de hacerte esta entrevista y pues yo creo que ya empecemos. Por el lado del bloque de categoría de jóvenes. ¿Por qué cree usted que los jóvenes fijan su atención en costumbres de otros países? Pues yo creería que se debe esencialmente a los medios masivos de comunicación. La influencia del internet pues ha tenido bastante amplitud dentro de la construcción identitaria, dentro de las modas juveniles y en cierta medida dentro de la construcción de un pensamiento, llamémoslo así, moderno, ¿no? Entonces la pregunta tal vez se refiere a ese sentido. Yo creo que los jóvenes han construido sus identidades en torno a los medios masivos de comunicación, especialmente la internet. La formación de una identidad, como tú lo has mencionado, pues es un proceso que comienza a desarrollarse a lo largo del paso del tiempo y del desarrollo de un ser humano. Entre estas está la experiencia y por ende el entorno. Con respecto a lo anterior, ¿cree usted entonces que una persona busca su propia identidad o esta persona nace con una identidad ya, digamos que programada? Yo pienso que el concepto de identidad es bastante complejo porque la identidad se va construyendo. Es un proceso lento, paulatino, el cual se va conformando con el pasar del tiempo. Entonces, pues por lo menos una persona pues va constituyendo su identidad a medida que va creciendo a nivel biológico, a nivel cognitivo. Y a nivel de la sociedad pues vemos que las identidades se han ido transponiendo una por encima de la otra. Entonces yo pienso que la identidad es como un concepto híbrido, por decirlo de alguna manera. En 20 años tal vez tendremos un criterio, un pensamiento, una moda distinta. Inclusive uno puede hablar, no sé, acá en el municipio de Soacha, los jóvenes, yo creo que hace 60 años un joven soachuno era influenciado por unas costumbres muy conservadoras a nivel cultural, ¿no? Tal vez éramos unos jóvenes con cierto carácter rural, con la ruana, el sombrero. Lógicamente ahorita pues somos unos jóvenes, como dicen por ahí en la academia, posmodernos, pues por lo que antes mencionábamos, muy influenciados por los medios masivos de comunicación. ¿Por qué cree usted que en ocasiones los jóvenes asumen posiciones en contra de aspectos morales, sociales y sobre todo políticos ya establecidos?
pregunta bastante interesante. Yo pienso que la juventud de hoy en día, por estar más cercana, digamos, a los medios masivos de comunicación, a la academia, hace bastantes años los jóvenes no tenían tanto acceso a la educación como hoy lo pueden tener, entonces van construyendo un criterio político y social bastante amplio. Entonces se van dando cuenta que el mundo es un mundo lleno de oportunidades, pero también de injusticias sociales, y asimismo van construyendo un pensamiento que en la mayoría de las ocasiones se puede volver, llamémoslo así, rebelde en contra de un orden establecido. Entonces los jóvenes comienzan a tomar posturas rebeldes, que no significa que sean posturas negativas, sino es una postura que va tratando de salir de ese viejo orden establecido para entrar en un nuevo proceso de pensamiento, de reflexión, y el joven básicamente es un personaje activo dentro de esta nueva postura que nos invita a pensarnos el mundo, la sociedad, la política de una manera más reflexiva y ante todo crítica. Entonces creo que, digamos, desde mi perspectiva es la respuesta a esa pregunta. No, es que no pasa nada. Bueno, estas posiciones desempeñan en los jóvenes un lugar de interacción y pues digamos que un común acuerdo, y lo que hace es hacer como un colectivo de jóvenes que que tienen una idea, que tienen una ideología. Teniendo en cuenta el espacio que crea una ideología, teniendo en cuenta esa interacción que tienen los jóvenes, ¿cómo cree usted que es posible fomentar el sentido de pertenencia hacia el arte, y más el que nos arraiga lo que es el precolombino, en contexto, pues aquí en el municipio, en estos momentos de interacción? ¿Cómo cree que es posible fomentar? Bueno, pues básicamente se acerca un poco a lo que hemos venido trabajando desde el semillero de investigación Soacha, Memoria, Identidad y Territorio, inclusive trabajo que se ha prolongado también por 2 años y medio, 3. Y esto es un trabajo educativo, pedagógico. Entonces, para incentivar un sentido de arraigo, de apropiación por el territorio y por el arte rupestre en los jóvenes, específicamente de acá de Soacha, es estableciendo con ellos un sentido educativo que propenda por la conservación de estos lugares, pero no únicamente de conservación, sino de conocimiento académico, científico, para que después pueda ser divulgado. El primer paso para este proceso es lógicamente llevarlos a estos lugares de memoria ancestral donde hay todo este legado de arte rupestre, para que ellos lo reconozcan, comprendan la importancia de este tipo de legado ancestral, y asimismo ellos puedan ir construyendo un discurso que propenda por el arraigo, por la apropiación de esa memoria ancestral que posee el municipio de Soacha, y que básicamente es pionera en el departamento y en el país en lo que respecta a arte rupestre. Acá han salido infinidad de estudios sobre eso, pero uno de los problemas que de pronto la pregunta que tú me formulas apunta es que no ha sido divulgado, mucho menos entre los jóvenes, y ese es de pronto el objetivo que nosotros queremos conseguir, para que ellos al momento de aprenderlo puedan investigar más aún de lo que se ha establecido, y asimismo puedan ser agentes, digamos, divulgadores de todo este legado ancestral de arte rupestre que hay en el municipio de Soacha. ¿Cómo es posible que se creen puntos de interés, o sea, en los jóvenes precisamente? ¿Cómo cree que es posible que un joven se interese por realmente llegar y quizás tomar un libro o leer sobre el arte precolombino? O sea, ¿cómo crees que se debe dar a sentir ese interés? Bueno, principalmente dentro de la educación y la pedagogía hay una disciplina que se llama la didáctica. La didáctica, más allá de apuntar a
aspectos lúdicos, apunta también a mirar el contexto social y analizarlo. El arte rupestre hace parte del contexto social de Soacha, es un legado ancestral que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que te decía, llevarlos a estos lugares, que ellos los reconozcan, se los apropien, y después de esto, que no se quede en un paseo, sino que también ellos puedan construir un producto, ojalá artístico, respecto a lo que han visto. Inclusive con los estudiantes en las diferentes áreas que he hecho en el colegio donde trabajo, he tenido la oportunidad de realizar con ellos cartillas, he tenido la oportunidad de realizar con ellos collage, cartografía social, y entonces ellos la exponen a la comunidad en los diferentes espacios que les da el colegio, por lo menos una feria de la ciencia, y la gente va aprendiendo también conjunto a los muchachos y todo lo que ellos les van explicando, porque ni siquiera soy yo, sino los niños les van diciendo a la gente que es arte rupestre, dónde está, por qué es importante, y entonces la comunidad va interactuando en este diálogo de saberes. Se me fue. Algo te iba a preguntar. Se podría decir que uno de los principales problemas quizás dificultades que se presenten al momento de lo que estamos hablando sobre el hecho del interés en los jóvenes es también una falta de divulgación, ¿verdad? Porque no solamente quizás es la voluntad de generar cartillas, sino que hay una falta también de divulgación. ¿Qué opina frente a esto, a este, digamos, principal problema que se presentaría en dado caso que se hiciera un proyecto basándose en eso, en cartillas, en cosas material de apoyo que le dé a las personas una idea de lo que se tiene aquí? ¿Qué opina frente a ese problema? Bueno, pues esa falta de divulgación en un primer momento radica en una falencia institucional, pues porque municipios, por ejemplo, la experiencia facatativa me parece interesante, allá tienen apropiado esta memoria ancestral y tratan de divulgarla, y bueno, por medio del Parque Arqueológico de los Tumbos ellos hacen un trabajo interesante, inclusive con los colegios, y ese trabajo arranca desde el gobierno municipal de Faca. Soacha, pensaría yo, que de no haber tomado el rumbo que tomó de expansión urbana y de explotación minera, hubiera sido un municipio equiparable a Facatativá o inclusive superior en temas turísticos relacionados con la divulgación del arte rupestre. Entonces hay una falencia institucional ligada a una falta de voluntad política. Y también otro problema es que los proyectos que se han tratado de hacer investigativos no han tenido mayor divulgación en el municipio por esa falta de interés institucional, porque han salido algunos trabajos interesantes de arte rupestre, pero no han sido mayoritariamente divulgados. Y pues lógicamente por mi formación de pedagogo, de mi formación en educación, pues yo creo que es por las instituciones educativas donde debe haber un fomento del arte rupestre. Instituciones educativas a nivel universitario y a nivel pues de básica y de primaria, ¿no? Crear un proyecto, un currículo que propenda por el cuidado, la conservación y el arraigo del arte rupestre y del territorio completamente, ¿no? Porque pues las piedras son bonitas y son, digámoslo así, estéticas, pero pues también hay que conservar el entorno en el cual se ubica. Entonces yo pienso que todo tiene un origen y es una falta política y es una falencia de los gobiernos a nivel histórico. Ya saliéndonos un poquito pues del tema, ¿cómo relacionaría la innovación y las últimas y nuevas tecnologías con los jóvenes? Esa pregunta me parece muy importante también, porque pienso que Internet y las redes sociales, Facebook, Twitter, pues han hecho en cierta medida un papel importante. Por lo menos en el grupo que lideramos, Soacha Memoria y Territorio, al igual que hay otros grupos, Movimiento Ambiental Caminando el Territorio,
la página que tiene Diego Martínez Celis con Rupestre Web, la de Dr. Guillermo Muñoz con GIPRI. Ellos tratan de divulgar sus investigaciones, sus adelantos, sus estudios por medio de los grupos que tienen en Facebook. Entonces muchas personas se acercan a las publicaciones que ellos hacen y comentan, e inclusive algunas otras tratan de integrarse a estos grupos. Lo menos yo tengo un grupo ahí en Facebook con estudiantes, les muestro las piedras, les digo dónde quedan. Entonces los estudiantes también comienzan a interesarse y decirme, oiga, profe, ¿cuándo nos va a llevar eso tan bonito? ¿Dónde queda? Y bueno, ahí hemos también realizado las salidas a los diferentes lugares del municipio. Entonces pienso que las redes sociales pueden ser un factor fundamental al momento de incentivar a los jóvenes a acercarse a los lugares que tienen legado ancestral en términos de arte rupestre y bueno, de ahí iniciar toda una serie de proyectos que propendan por la conservación y divulgación de estos espacios. ¿Qué propuestas gráficas considera usted que captan la atención de los jóvenes teniendo en cuenta la influencia de los medios? Esencialmente propuesta gráfica, bueno, pues yo creería que la fotografía puede ser una propuesta interesante, un concurso de fotografía donde las personas interesadas pues lógicamente tengan la herramienta de la cámara y puedan experimentar por la fotografía, ¿no? Pienso que es un elemento importante y en cierta medida las artes plásticas. He visto y he escuchado de productos respecto a las artes plásticas donde las personas tratan de reproducir todo lo que ven. Algunos jóvenes se muestran indiferentes ante la condición cultural del territorio. ¿Por qué cree que ocurre esto? Eso es un problema histórico, por decirlo de alguna manera. La gran mayoría de los jóvenes que habitan acá en el municipio no son de acá. Y la cultura y la educación del municipio no propende por ese sentido de pertenencia, sino por una educación refractaria, recalcitrante, donde en la escuela a ti te enseñan cualquier cantidad de conocimientos, unos falsos, otros verdaderos, pero no se interesan por ver cómo el estudiante puede enfocar esos conocimientos a futuro. Y dentro de ese orden de ideas, entonces los jóvenes no se interesan por la academia, no se interesan por la cultura como tal, y pues finalmente pues sus intereses giran después de salir del colegio en torno a, no sé, una estabilidad económica y se olvidan de su contexto social y de su territorio. Yo pienso que si uno desde la perspectiva educativa, pero también desde lo político, existieran currículos donde el estudiante descubriera los conocimientos en un proceso educativo reflexivo, crítico, dentro de su contexto social, en este caso el territorio, sería interesante porque los jóvenes comenzarían a crear un sentido de pertenencia, identidad y de apropiación por el territorio, y ahí pues por los lugares ancestrales, por los lugares históricos como son por lo menos las haciendas, por los lugares ambientales, que Soacha, aunque no se crea, tiene unos lugares ambientales muy interesantes para visitar, y bueno, ahí se crearía un tejido que propendería por el arraigo de la juventud, los niños hacia el territorio, y pues yo creo que desde ahí ellos comenzarían a contar la cuestión a sus padres y bueno, se crearía un tejido mucho más amplio que propenda por la apropiación y el arraigo hacia el territorio. ¿Los jóvenes para usted son una parte de la población difícil de comprender? Ese es un estigma que han creado, porque inclusive todavía somos jóvenes, ¿no? Han creado sobre nosotros y nos ven como seres rebeldes, y como somos rebeldes entonces tal vez somos impensantes, ¿cierto? Bueno, por lo menos algunos sectores de la sociedad, no puedo generalizar. Yo pienso que no, el joven todo lo contrario, es un agente dinamizador dentro de la sociedad.
que propone, que construye, que es innovador. Entonces pienso que lo joven, todo lo contrario, antes de ser un ente negativo, difícil de trabajar, de manejar, la creatividad del joven es susceptible para realizar muchos cambios dentro de una sociedad, cambios en lo cultural, en lo político, en lo social. Entonces creo que el sector juvenil es como la matriz de la sociedad y propendería para poder crear cosas nuevas. Y el motor de la juventud es la creatividad, básicamente. Bueno, ya pasamos a la categoría 2, que es sobre el sentido de pertenencia. Pues esta ya solo consta de 3 preguntas. Entonces, ¿de qué manera está ligada para usted la identidad con el sentido de pertenencia? La identidad con el sentido de pertenencia. Pues yo pienso que, como lo habíamos analizado en principio, la identidad es un concepto híbrido, cambiante. Entonces tendríamos que entrar a mirar qué patrones culturales se van enmarcando dentro de esa identidad, qué patrones sociales, para sí mismo ver cómo los jóvenes pueden construir un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, pues pienso yo que eso depende de los momentos históricos, del momento social, de diferentes elementos y factores que circunden en el contexto actual, ¿no? Entonces, por lo menos ahorita yo pienso que la identidad puede ir muy ligada también a las modas, a las culturas emergentes, que también tienen un radio amplio de difusión dentro de las redes sociales, ¿cierto? Entonces, esos dos conceptos tal vez yo los veo así ligados de esta manera. El sentido de pertenencia es un amor a lo propio, como ya sabemos. ¿Cree usted que los jóvenes han ido perdiendo ese amor por lo que nos identifica cultural e históricamente? No es que yo pienso que no lo han ido perdiendo, no, sino que nunca ha existido, porque nunca nos lo han incentivado, por lo menos desde mi perspectiva. Yo estudié acá toda mi primaria, mi bachillerato, y nunca en el colegio me dijeron, oiga, esto existe esto, o nunca me explicaron qué era el concepto de territorio, qué era el concepto de identidad, nunca me lo explicaron. Entonces eso no ha existido, nunca ha sido construido. Hay que mirar qué posibilidades hay para sentar esas bases de la apropiación, del arraigo, y ver cómo se construye para poder enlazar una nueva identidad ligada hacia el territorio, que sea una identidad armónica, relativamente parecida, tomando ciertos elementos que tenían las sociedades antiguas, las indígenas, ¿no? Que tenían una relación más armónica con el territorio, un poco sagrada, ¿no? Hacia eso, pues tampoco no estoy proponiendo que nos instauremos una nueva religión, pero sí como tomar esos patrones que ellos antes tenían en cuenta, pues para cuidado, la protección del territorio. Si es posible incentivar el sentido de pertenencia, ¿cuáles cree usted que serían los medios más apropiados para llamar la atención de los jóvenes? Sentido de pertenencia, bueno, primero pues saber usar las redes sociales. Eso el internet funciona bastante bien, ¿no? Entonces las redes sociales junto con la perspectiva educativa, sí, educación y medios masivos de comunicación juegan ahorita un proceso elemental y básico dentro de la constitución de identidades, culturas, criterios políticos, criterios sociales, y dentro de esto el sentido de pertinencia, ¿no? Entonces una educación que sea reflexiva, crítica, conjugado con los medios de comunicación, podrían ayudar a construir un sentido de pertenencia que de verdad propenda por la conservación y la divulgación de ese concepto tan amplio que es el territorio y el arte rupestre, todo lo que se enmarca dentro de él. Ya por último, pues entonces entramos al bloque 3, que es la categoría del arte precolombino. Bueno, ¿cuál cree usted que es la vigencia del arte precolombino hoy en día? Bueno,
La vigencia del arte precolombino hoy en día creería yo que no está tan divulgada, no está tan amplia, ¿no? En términos de, digamos, educativos, no se sabe qué es arte precolombino. Le puede preguntar a un joven promedio de un colegio qué es arte precolombino y tal vez poco le van a decir de qué consiste eso. Ahora mucho menos las personas saber dónde son estos lugares, dónde existen, cómo pueden acceder a ellos, pues es complejo, ¿no? Ya a nivel físico del estado del arte precolombino, pues no sé, en Colombia hay varios lugares que están relativamente conservados. A nivel departamental, pues creo que hay unos municipios que sí tienen en cuenta este tema. Y a nivel local, pues Soacha, la vigencia prácticamente está amenazada. Pues por lo que te comentaba en un principio, la expansión minera y la expansión urbana posibilita que todos estos lugares vayan desapareciendo. Un caso latente, San Mateo, hace 40 años era una vereda, prácticamente pertenecía a la vereda Panamá, y habían alrededor de 20, 25 piedras, arte rupestre, y hoy sí quedan 5 o 6, es mucho. Y esas 6 piedras están grafiteadas, rayadas, amenazadas por la explotación minera. Entonces esa vigencia, digámoslo así, desde diferentes ámbitos, pues sí está amenazada, hablando desde lo local, ¿no? Porque hay otros países que tengo yo claro, como España, Francia, donde el arte rupestre sigue siendo estudiado, sigue siendo divulgado a nivel científico, académico, y tiene una amplia trayectoria, a diferencia de acá, por lo menos en Colombia. Hace unos días se encontraron vestigios, restos óseos, acá cerca. ¿Qué sabe usted acerca del proceso de estudio que se hace a estos hallazgos? Bueno, pues se supone que estos hallazgos deben tener un tratamiento especializado de instituciones como el ICANN, por ejemplo, ¿no? Que deben, pues, tomar estos hallazgos, llevarlos, estudiarlos y pues posteriormente producir un análisis donde se puedan datar y se puedan tener más detalles de estos restos encontrados, ¿no? Pero en lo que respecta acá en el municipio de Soacha, pues te hablo desde esa perspectiva, ha sido poco lo que se ha podido registrar. Han habido 3 estudios a lo largo del siglo XX. Rachel Don Matoff en el 43, Gonzalo Correal y Tomás Van de Hamen en el 78 hacen estudios arqueológicos, Gonzalo Correal en el 82 y digo Guillermo Muñoz también hace unos estudios con Diego Martínez Ellis posteriormente. Y bueno, trataron de tener cierta divulgación, pero así han habido otros estudios que no han tenido publicación alguna, o asimismo se han hallado restos indígenas que ni siquiera se han estudiado, o sea, han desaparecido del territorio. Entonces de eso no se sabe qué ha ocurrido, por lo menos con lo que ha sido la expansión urbana. Cuando han construido proyectos urbanísticos se han encontrado muchos restos óseos y estos desaparecen, se los llevan a universidades y de ahí no se vuelve a saber nada de esto. Entonces digamos que han sido muy limitados los proyectos y los estudios arqueológicos que se han realizado acá en el municipio de Soacha, y que han sido también igualmente limitadas las publicaciones que se han hecho acá, cuando en mi criterio personal pensaría yo que Soacha es un municipio que tiene un legado arqueológico y ancestral tan amplio que podría ser, después de Facatativá o inclusive primero que Facatativá, municipio con vestigios de arte rupestre y arqueológicos más grande del departamento. Hace poco, cerca del Salto de Tequendama, en el Charquito, se halló la necrópolis, que puede ser uno de los hallazgos más importantes de Latinoamérica, porque muestra varios periodos evolutivos de una misma sociedad, desde el periodo Herrera hasta que finalmente se conformaron como muiscas.
pero pues de eso no se sabe qué va a pasar, qué va a ocurrir con todo lo que han descubierto, lo que han desenterrado, hacia dónde van a ir, si se va a producir bibliografía, si se va a hacer un lugar apropiado para conservar estos restos y que ojalá sean acá en el municipio. Entonces esa es una crisis que tenemos acá muy relacionada a la falta de identidad, a la falta de apropiación, a la falta de políticas que propendan por la conservación de todos estos hallazgos. Entonces estamos también viviendo esa crisis desde hace mucho tiempo. Una pregunta así como muy independiente, ¿qué sabes sobre la exposición de San Agustín, del silencio de los ídolos? ¿Qué sabes acerca de él? Pues al respecto no he estado muy atento al tema. Tengo entendido que iban a trasladar hacia Bogotá algunos de los monolitos que se encuentran en San Agustín, pero finalmente esto por algunos criterios políticos y algunas palancas, pues finalmente fue totalmente prohibido y volvieron a San Agustín. Pues yo creería que hacer un viaje tan largo trasladando estos monolitos a una exposición acá en Bogotá pues tiene una problemática seria, y es mover estos elementos que han estado ahí por muchos siglos a un lugar donde no pertenecen, ¿no? Pensando que pueden sufrir algún tipo de averías en el trayecto. Pues no es bueno, yo pensaría que no es bueno moverlos del lugar donde están, ¿no? Es como acá en Soacha alguna vez plantearon algo como impensable, descabellado, que sería extraer las piedras con arte rupestre de las montañas y llevárselas, o abrir la lámina, extraer las láminas con arte rupestre y llevárselas y después seguir explotando, porque es que de eso no se trata. Si hay que conservar un lugar con arte rupestre, una hacienda, pues no vamos a pensar en trasladar el elemento a otro lado, sino en adecuarlo, tratar de restaurarlo, conservarlo y bueno, depender por la divulgación de este tipo de elementos con la comunidad, pero una divulgación académica, porque resulta y pasa que uno puede decir un montón de barbaridades que no se relacionan con el origen de estos elementos arqueológicos, históricos, y bueno, la gente se lleva una noción negativa, falsa de lo que es. Entonces también primero hay que hacer unos estudios serios, tratar de darle una matiz pedagógica entendible para que la comunidad lo asimile de manera más amplia y más profunda. Bueno, ¿los periodos artísticos cree usted que pueden desaparecer? Siendo el arte el periodo más antiguo de la historia de cualquier país, ¿cree usted que en este caso el periodo precolombino ya desapareció o desaparecerá? Bueno, no ha desaparecido, y lo que decíamos anteriormente, hay unos riesgos, ¿no? Dependiendo de los lugares, dependiendo de la conciencia de las comunidades. Por lo menos hay municipios a nivel nacional que cuidan su arte rupestre, crean unas políticas porque tienen una voluntad política por parte de sus gobernantes para crear programas que conserven los lugares con arte rupestre, que los divulguen. Pero hay otros municipios, como es el caso de Soacha, lamentablemente, donde no les interesa. Hay otros intereses que giran en torno a lo económico, a lo politiquero, y que finalmente pues van en detrimento del arte rupestre. Respecto a los periodos de arte, pues yo creo que esa pregunta es un poco más compleja, ¿no? No sé si de pronto yo puedo responderla, pero lo que sí se puede rescatar es que en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes épocas, han existido conciencias, reflexiones sobre lo que es el arte, sobre la importancia histórica que tienen este tipo de elementos artísticos, y se cuidan, ¿no? Lo que es España, Francia, que han cuidado el arte rupestre, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, pues yo creo que como país sí nos ha faltado mucha voluntad política para rescatar todos estos lugares y convertirlos en lugares de oportunidades, donde se puedan organizar senderos ecoturísticos,
pedagógico, donde la gente aprenda, se interese por aprender, seguir reflexionando sobre lo que querían decir los que plasmaron estas huellas históricas en esas piedras, y bueno, de ahí construir un pensamiento que propenda por la conservación y cuidado de eso que consideramos arte rupestre. Ok. Pues ya finalizamos entonces la entrevista. ¿Qué horas son? Siendo las 6:30. Siendo las 6:30, pues ya damos por finalizada la entrevista, y pues nuevamente te agradezco por la oportunidad de conocer un poco más sobre lo que tú ya has llevado conociendo durante mucho tiempo. Entonces, muchísimas gracias.